Buenos días, soy José Antonio desde Radio Buñol, Cuerpo, Mente, Mundo, un nuevo programa con vosotros. Y bueno, pues nada, vamos a ver si os gusta el tema de hoy. Vamos a hablar, ya que tenemos toda la problemática del clima, el cambio climático, lo que está pasando, por ejemplo. En estos meses estamos viendo que las temperaturas no bajan, que son impropias del clima y de la estación en que estamos. Y bueno, pues vamos a hablar de cómo nos afecta el clima. Vamos a empezar por explicar un poquito. Hay un momento del día y una estación del año para cada enfermedad. Y sí, lo he dicho bien, no me he equivocado. El clima, la luz, la presión atmosférica pueden curarnos o hacernos enfermar. Los efectos del clima se conocen desde antiguo. En la actualidad existen numerosos estudios que han demostrado las relaciones entre el clima y el comportamiento nuestro, así como las características meteorológicas de una zona y los caracteres culturales de la sociedad que vive en esa zona, rasgos de personalidad, etc. Las mujeres, por ejemplo, que viven en el norte de Europa, suelen tener menos pelo que las del sur. El color de los ojos cambia de unas latitudes a otra. Siempre hemos visto, por ejemplo, que en la parte norte de Europa vemos gente pues un poquito rubia, con ojos azules, más bien altas. Son cosas que, bueno, pues afecta gracias al clima, gracias a cómo viven allí. Entonces, los seres vivos podemos definir que están sujetos a unos ritmos cíclicos que condicionan su particular manera de vivir. Son los llamados biorritmos. Prueba de ello son los ritmos del día y de la noche, llamados circadianos, de las marcas de la luna, los ciclos menstruales en la mujer, el ciclo de sueño y el ciclo de vigilia. Son muchas cosas, vamos a intentar hablar un poco de ellas y explicar cómo todas ellas interactúan y sobre todo están un poco condicionadas por lo que antes os he comentado. Una estación del año, una latitud, una longitud y una estación del año para cada cosa, tanto para la salud como para la enfermedad. Vamos a hablar de cosas puntuales, por ejemplo, el alcohol por la noche. Los ciclos de los que antes hemos hablado influyen en el humor de los individuos. Tienen sintonía o correspondencia con la aparición de ciertas enfermedades como la gripe, las depresiones, que normalmente vemos que se dan más en invierno, las alergias que se dan en primavera, así como también la pérdida de cabello en primavera. El ritmo circadiano del sueño y de la vigilia ocurre cada 24 horas. Son 12 horas de día y 12 horas de noche. Este ciclo marca el sueño, el descanso, lo cual influye en su comportamiento durante el día, como el rendimiento en el trabajo, relaciones con otras personas y la aparición de enfermedades. El alcohol nos demuestra la diferencia entre el día y la noche. Tomar alcohol por la mañana provoca una concentración en sangre más alta que por la noche. Si nosotros tomamos alcohol por la noche, no tenemos, digamos de alguna manera, en sangre tanta concentración de alcohol. Por ello, el efecto de embriaguez es el contrario, más acentuado por la noche que por el día, porque tenemos más el alcohol en el cuerpo y no tanto en la sangre. La hormona del crecimiento se activa durante la primera parte del sueño, mientras que la otra hormona, la prolactina, se segrega durante la última parte. Las horas más peligrosas para sufrir un infarto están entre las 6 y las 8 de la mañana. Y lo que sucede inmediatamente a la siesta también es propenso a que nos
tengamos un poquito más de frecuencia de sufrir un infarto. Ello es así porque ambas coinciden con el despertar y la afluencia masiva hacia el corazón de catecolaminas, cuya misión es excitar y despertar el cuerpo para que nos pongamos en marcha. A partir de las 3 y hasta las 9 aproximadamente, la tensión arterial se eleva de forma confirmada y continuada. Otro de los ritmos es el del calor, que se aumenta por las tardes. Ahora vamos a hablar del clima excitante o sedante. Clima excitante es el caracterizado por fuertes vientos, días muy luminosos, la tensión electromagnética, poca humedad y variaciones en la presión atmosférica. Estas condiciones se dan con frecuencia en la montaña, el desierto y llegados a los polos. Todo esto es un mare magnum de factores que influyen, que interactúan y que hacen que estemos de una manera o de otra. Evidentemente, el riesgo de enfermedades, depresiones, el malestar, todo ello va muy condicionado. El clima de montaña, por ejemplo, es un estimulante del apetito y los centros respiratorios, pero también genera cierto nivel de insomnio. Entonces, lo que una cosa tiene de bueno, lo puede tener también de malo. Por contra, el clima marítimo puede ser estimulante o sedante, dependiendo de la región. Es como el efecto de masaje y tonificación cutáneos gracias al viento, la luminosidad, la ionización del aire y las sustancias salinas presentes en sus aguas mejora las digestiones, facilitando el sueño y además nos abre el apetito. Clima sedante es la estabilidad y la tranquilidad en el aire. Fuerte humedad, ionización negativa y alta presión atmosférica. Estas condiciones se dan a orillas del mar cálido, en llanuras protegidas y bosques cerrados, donde tenemos una cierta calma. Facilita el sueño, relajando el sistema nervioso. Entonces, se recomienda el mar a los más nerviosos y la montaña a los más tranquilos. Para pasar del mes a la montaña se necesita un tiempo de adaptación. No podemos pasar del mar a la montaña ya. Tiene que haber unos días, tiene que haber pues una medida. El aumento de la presión atmosférica desde el mar tiene efectos sedantes. Los movimientos respiratorios, las pulsaciones disminuyen en número, pero aumentan en amplitud, facilitando la circulación pulmonar. Esto es al lado del mar. Por contra, cuando esto se produce en la montaña, se reduce la presión. Ante una tormenta, por ejemplo, tenemos el mismo síntoma. Entonces nos volvemos irritables, nerviosos, pesimistas. Hay que intentar pasar de un extremo al otro pasando por la mitad. Necesitamos un proceso de adaptación, unos días. Y luego, por ejemplo, si vamos a hablar de las fases lunares, ahí hay todo un mundo. La temperatura es la variable climática más estudiada. La intensidad depende de la altitud, latitud, estación del año e incluso la hora del día. No es lo mismo estar a 8 grados que a 28. Cuanto más calor, más irritables estamos. Al igual que con el exceso de frío o lluvia, en esos momentos también estamos más excitables. Se ha comprobado que cuando hay exceso de frío o lluvia, hay más accidentes de tráfico, por ejemplo. Las fases lunares tienen unos efectos sobre las mareas. Eso es conocido por todos. Bueno, pues algunos estudios han determinado que el corazón reduce su ritmo antes de las fases mayores de la luna, porque el cuerpo sintetiza menos cantidad de dos neurotransmisores, que son sustancias que permiten comunicarse a las células nerviosas. Son la acetilcolina y la serotonina. La serotonina, que muchas veces la habréis oído, porque hay
ciertos fármacos, entre comillas, que están saliendo que te dicen, no, llevas serotonina. Pues bueno, es una sustancia euforizante que parece activarse con la luna llena y su actividad se percibe en hospitales, cárceles, donde aumenta la faena. También existe la creencia de que los nacimientos se disponen durante las fases lunares de luna llena y próximas, así como el número de mujeres que menstruan en esos días, aumentando en general, y se cree que los procesos hemorrágicos se incrementan en el último cuarto lunar. Todo ello nos ha llevado a discernir que estamos influidos por la luna, por sus fases lunares. Y muchas veces podemos estudiar cómo vamos a estar y cómo remediar ese estado, digamos que un poco pues cómo se encuentra la persona de acuerdo a las fases lunares. Y esto es por la noche, pero también tenemos lo mismo por el día, vivir al ritmo de la luz. La glándula pineal, también llamada tercer ojo, es una estructura situada en la base del cerebro. Pesa 138 miligramos, tiene un tamaño de 12 por 8 milímetros y es un órgano endocrino de origen que desempeña un papel esencial en el control de los ritmos biológicos. Directamente sensible a la luz, suministra una información temporal al liberar por la noche una molécula clave, la melatonina, que produce un estado de relajación en todo el cuerpo, ayudándonos así a dormir y a descansar. Esta glándula tiene también otros neurotransmisores, como la noradrenalina e histamina. La concentración de melatonina sufre grandes variaciones dependiendo sobre todo de la cantidad de la luz que existe. En la glándula pineal, la melatonina se sintetiza a partir de la serotonina. Bueno, pues con todo ello, ¿qué os quiero decir? Tenemos una glándula que lo mismo que, por ejemplo, nos influye la noche en nuestro estado de ánimo, depresiones, la forma para poder descansar, dormir, pues también tenemos una glándula que durante el día nos está, digamos, aportando neurotransmisores para que cambiemos nuestra actitud frente al día. La mayoría de las especies animales viven en un ambiente cuyos parámetros de luz-temperatura varían de forma estacional, pues nosotros igual. Entonces la estación nos influye, sí, no es lo mismo nuestro ánimo y nuestra forma de sobrevivir en primavera que en verano o que en invierno. En algunos lugares, luz y temperatura están sincronizados de forma que afectan, digamos, más o menos en un equilibrio. En otros lugares pasa todo lo contrario. Son, pues eso, lugares donde se acentúa la lluvia o la sequía. Son lugares ya no tan equilibrados y por lo tanto no se vive igual. El ejemplo más claro es el famoso jet lag que sufren los que se desplazan en avión a larga distancia. Por ejemplo, nosotros nos vamos a Australia, tenemos 21 horas de avión. Pasamos durante todo el día, de la noche al día, dentro del avión. ¿Qué pasa? Que la glándula pineal necesita un periodo de adaptación. Y esto hace que el individuo tenga la necesidad de dormir, aunque llegue cuando llegue al destino y sea la hora del desayuno. ¿Por qué? Porque estamos un poco pues escondiendo o diferenciando el día de la noche sin darle tiempo a la glándula pineal a que lo localice y averigüe. Entonces, esto es un ejemplo de lo que nosotros podemos llegar a padecer y cómo tenemos que vivir en ese factor. Luego también influye, por ejemplo, el viento sobre muchas personas. El estudio de vientos de zonas concretas de España, como la Tramontana en Cataluña
el sur de Cantabria o el Levante en Andalucía han sido relacionados con irritación, depresiones, aumento de problemas respiratorios, accidentes de tráfico. Además, también el incremento de muertes por infarto. Estamos también influidos por el viento, estamos influidos por la luz, por la temperatura, por la noche, por la luna. Y ahora vamos a hablaros de otra cosa, la hora de los fármacos. No hacen el mismo efecto, igual que teníamos con el alcohol que antes os he explicado, que no es lo mismo el efecto del alcohol durante el día que el efecto del alcohol por la noche. Cuando nosotros ingerimos los fármacos, no hacen el mismo efecto si se ingieren a horas diferentes. De ello puede depender en cierto modo su eficacia. Por ejemplo, los antiinflamatorios suelen tener menos efectos secundarios si se toman al atardecer, porque su concentración en sangre dura más tiempo. El cortisol, que es el estimulador de la cortisona natural, tiene la máxima respuesta si se inyecta en torno a las 7 de la mañana, porque es el momento en que se produce la segregación conjunta a otras hormonas. Los trasplantes de órganos, por ejemplo, el 68% de rechazo se produce entre las 8 y las 8 de la mañana, 8 de tarde a 8 de la mañana, por lo que en este tiempo es preciso utilizar una corticoterapia masiva que limita las reacciones inmunitarias del receptor. Todo eso hay que tenerlo en cuenta. ¿Y cómo va en función del tiempo? La hora de los fármacos. ¿Vale? Y ahora vamos a explicaros un poco algunas de las patologías de las enfermedades de temporada. Y vosotros diréis, pues verdaderamente hay razón en pensar que cada estación conlleva una serie de elementos que nos afectan a la salud, digamos entre comillas enfermedades, que son más propensas a tenerlas en una estación que en otra. Por ejemplo, en primavera tendremos más disposición a recibir, a padecer rinitis, asmas y alergias provocadas por el polen. En la época de floración de las plantas se dispara la presencia de un mediador celular, la histamina, que produce síntomas como el lagrimeo y los estornudos. La histamina también hace estragos en los estómagos, generando úlceras y gastritis. Con lo cual en primavera podemos estar hablando de que tendremos problemas oculares, problemas digestivos y problemas pulmonares. Ahora vámonos a la siguiente estación, el verano. Surgen ciertos tipos de dermatosis, como las provocadas por hongos. Hay una proliferación de hongos. También un incremento general de las enfermedades infecciosas. Tenemos más calor, los gérmenes están más activos y son más efectivos, con lo cual podemos ser más propensos a coger cualquier infección. Y luego también la hipotensión arterial y el aumento de la agresividad. Por lo tanto, en verano podemos decir que tenemos como una pequeña alteración de nuestra respuesta, una agresividad, y tendremos también enfermedades de la piel, producidas por las infecciones, los hongos, etc. Seguimos y nos vamos al otoño. Aquí reactivamos algunas alergias, ciertos tipos de úlceras, las patologías que tienen relación con el aparato digestivo. Seguimos teniendo problemas cutáneos, heredados, por ejemplo, de los baños de sol del verano. Tenemos un incremento de la caída del cabello como respuesta a ello. Entonces, en otoño seguimos viendo que tenemos problemas de la piel, seguimos teniendo problemas del estómago, problemas digestivos. Y ahora nos vamos a la otra estación, al invierno. Aquí llega el frío. ¿Qué pasa? Pues todos conocemos que, por ejemplo, tenemos gripes, tenemos catarros. Son enfermedades asociadas al aparato respiratorio. También aumentan las depresiones, hay menos luz. Digamos que el clima hace que sea un poquito más triste todo. Y otras enfermedades de origen psicosomático, crisis de angustia,
y la menor segregación en el cerebro de neurotransmisores como son la serotonina. Entonces podemos decir que en invierno afectamos mucho al aparato respiratorio y también al aparato de las neuronas, o sea, lo que son, por ejemplo, pues las depresiones, la ansiedad, todo eso es más propio de invierno. ¿De acuerdo? Entonces todo ello nos hace pensar, nos hace reflexionar y nos indica que estamos muy alterados por el clima. ¿Qué es lo que pasa cuando vemos que hay una variación climática que no se corresponde con lo que nosotros estamos viendo que ha pasado año a año, día a día? Todo lo anterior se está cambiando, se está produciendo un cambio que también nos influye a nosotros. Todo el mundo habla ahora de cambio climático. Bueno, pues el cambio climático es un cambio también en nuestra manera de vivir, no solo a nivel de comportamiento, sino a nivel físico, a nivel de enfermedades. Por lo tanto, debemos de darle la importancia que tiene. Y tenemos que tener en cuenta que no es bueno para nosotros ni para nuestro cuerpo, que está acostumbrado a unas cosas y ahora tiene que acostumbrarse o tiene que reaccionar a otras distintas. Todo esto, ¿para qué os lo comento? ¿Por qué os lo digo? Porque para demostraros un poco que el cambio climático no solo afecta al planeta, sino también a nosotros y por lo tanto no es bueno para nadie. ¿Qué es lo que debemos de hacer? En principio adaptarnos, porque es algo que no podemos cambiar. Ya quisiéramos quitarlo de un plumazo y volver todos a la normalidad, pero no es así. En enero tenemos temperaturas de más de 20 grados cuando tendríamos que tener 10. Vamos a llegar a primavera con una sequía cuando tendríamos que llegar con una época de lluvias, humedades, etc. ¿Qué puede pasar? Pues que si seguimos con estos cambios tendremos que adaptarnos a otra forma de vida. Y como os he demostrado que hay una relación entre el clima y la persona, también tendremos que adaptarnos a una serie de enfermedades que antes no estaban y ahora estarán. Luego también tenemos la relación con todo el exterior, como son los gérmenes, patógenos, etc. Infecciones, hongos. Vamos a tener que lidiar con ellos ahora mismo no solo en verano, sino a lo mejor también en primavera o incluso en invierno. Ello nos debe de hacer pensar si el cambio climático es bueno o no, si está o no está. Y no solamente que oigamos que hay cambio climático y que en una zona determinada está pasando esto, no. Es que nos afecta a nosotros en el día a día, en nuestros sentimientos, en nuestra forma de proceder. Puede aumentar o disminuir los efectos de ciertas enfermedades, pues tengámoslos en cuenta. Cambio climático es una realidad, sí. Todos somos conscientes de que ello es así. ¿De que viene para quedarse? Sí. Lo sabemos, lo estamos viendo. Y ello va a producir un deterioro en nuestro ciclo normal, que además está influido, como antes os he comentado, por la temperatura, por la luz, por la luna, por el viento, muchos factores. Todo esto, digamos que se está un poco, liando. Esa es la palabra. Hay un lío. La misma naturaleza no sabe cómo reaccionar. Hoy nos puede traer frío y mañana nos trae calor. El cuerpo también se lía. No sabe cómo reaccionar. Y bueno, pues habrá ciertas enfermedades que ataquen más o menos, dependiendo de las condiciones climáticas que tengamos. Eso es lo que tenemos que tener en cuenta. Por ello no es bueno el cambio climático. Tenemos que luchar contra él. Y como os he dicho antes, ha venido para quedarse y tendremos que adaptarnos. Es lo que hay. ¿De acuerdo? Pues nada, aquí os dejo un programa más, Cuerpo, Mente, Mundo, desde Radio Buñol. Gracias por escucharme y nos vemos próximamente.